Buenos días, Icar. Buenos Buen días, día. Gonzalo. Buenos días, Buenos Melissa. días. Cristi, buenos días. Qué gusto saludarte. Sí, la recaudación en términos sencillos. Bueno, yo creo que no hay tema que genere mayor pasión, ¿no? Tocqueville lo decía, que la recaudación o los impuestos, ¿no? Dicen que toda cosa en materia pública empieza ahí y termina ahí. Y la verdad es que sí, es un tema importante. Bueno, vamos a ver. En términos sencillos, yo creo que la recaudación puede ser vista desde dos puntos de vista. Uno es la recaudación, como bien mencionaba Icar al final del comentario, desde el punto de vista de la administración y lo que se necesita para suplir las necesidades, entendiendo que ese es el fin último de los ingresos en materia tributaria y los que no sean tributarios. Y el otro es la recaudación desde el punto de vista del contribuyente y cómo se definen procesos, procedimientos y leyes que hagan más sencillo esto. Y eso no es un reto, digamos, que sea un privilegio nada más de Panamá. Yo creo que Cristi probablemente lo podrá decir estando en este momento fuera del país. Todos los sistemas tributarios del mundo son complejos. Algunos tienen facilidades probablemente porque externalizan algunos servicios, como el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tiene plataformas para presentar las declaraciones. Otros sencillamente los centralizan en el gobierno de la República. Y de ahí, pues entonces tendrá usted la obligación, cuando entre en una actividad comercial ICAR, de abonar o tributar en función de, como decía Gonzalo esta mañana, lo escuchaba muy temprano, de la rentabilidad. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque no necesariamente pagar impuestos es una relación exacta de generar ingresos. Usted puede tener ingresos en sus primeros años y no necesariamente pagar impuestos porque en ese año son años muy difíciles, profesor. Los primeros años de cualquier emprendimiento, usted tiene gastos de adecuación, gastos de inversión en términos de si necesitar inventario dependiendo del modelo de negocio. Entonces, empezando por la parte más sencilla, pues número uno, si usted está empezando un negocio, lo más importante, regístrese en la administración tributaria. ¿Y por qué registrarse en la administración tributaria? Porque eso no necesariamente implica que la administración va a empezar un proceso de persecución o un proceso, digamos, de seguimiento, sino más bien que le permite tener una referencia frente al mercado de que usted es un comerciante formal. Y la formalidad tiene un efecto, sin duda, hoy en por financiamiento. hoy casi que hasta la empresa privada ya te pide que si no estás registrado no puedes hacer negocio contigo. Claro, hay empresas que tienen este modelo de gobierno corporativo o responsabilidad social que efectivamente hacen eso que usted menciona. Y a mí me gusta mucho un tema que creo que va muy de la mano de la tributación. Y es que usted tiene dos fuentes de capital si usted quiere invertir. Una es, obviamente, ir al banco y pedir prestado si usted quiere tener un negocio. La otra es capital. Y yo creo que hay un problema importante en el tema de adquisición de capital en la mayoría de los emprendimientos de Panamá. Eso dicho, entonces, asistir a la administración tributaria le permite empezar a formalizarse. Yo creo que ese es un primer tema. Y como decías esta mañana, Icar, en efecto, usted se registra y usted saca un aviso de operaciones y automáticamente tiene al municipio de Panamá. Con el famoso rótulo. Con el famoso rótulo. Que no sé dónde lo voy a poner porque yo el rótulo lo tengo. Este es un tema. El tema de las, ¿cómo se dice? Las profesiones liberales y con el tema también, aquí salió la ventanilla única como con el director de la ANPYME, de ANPYME. Y todo eso. Sí, eso tiene una razón de ser, eso es una ley especial. Entonces, después de registrarse, que usted se registra en la administración tributaria, usted ahí tiene que entender algo. Y es que en Panamá, según el código, el antiguo código, básicamente tenía un listado de tributos, 12, que no incluían 3 que eran de administración del Ministerio de Comercio e Industria, que es importación, exportación y reexportación. De esos 13 tributos, los 13 no le asisten a usted como emprendedor. Usted tiene que entender cuáles le asiste de acuerdo a su modelo de negocio. Y ahí creo que está muy de la mano de acercarse a una persona que le explique de forma adecuada cómo y cuál es el modelo de recaudación o de tributación que le asiste a usted. Luego de eso, Icar, por supuesto, usted tiene una responsabilidad como emprendedor y es una responsabilidad que creo que le viene bien. Usted debe, obviamente, documentar su operación. ¿Por qué documentarla? Porque usted no puede tomar decisiones a ciegas. Y documentar permite que usted sepa cuánto está ganando, porque si no está ganando no paga impuestos. Esa es una realidad. Y yo creo que la labor de la administración tributaria es compleja, no es feliz, lamentablemente, es muy difícil para el director general de ingresos
para el equipo que trabaja en la Dirección General de Ingresos, no es fácil acercarse a donde González y decirle, mira, me tienes que pagar impuestos sí o sí. Yo creo que ahí hay temas que obviamente pueden mejorarse, hay leyes que existen para tal efecto, pero la formalidad le permite a usted entender si está o no teniendo ganancias o no. A ver, don Gerardo, si vamos a tomar como ejemplo, ya que él lo planteó el caso de ICAR, como es el de cualquier ciudadano de este país, y más con la realidad del país, la realidad de la economía, donde, cosa que le quita el sueño a Gonzalo, la informalidad crece. Y en esa informalidad tú puedes tener emprendimientos, pero en efecto, si tú vas a un banco, porque el acceso al crédito bancario en Panamá es relativamente fácil, el crédito, lo primero que te piden, dame tus declaraciones de renta. Entonces, vamos por parte. ¿Por qué yo tengo que hacer declaración? Nada más por entrar al banco. No. Primero, la declaración de renta, que no necesariamente está asociada a pagar impuestos, es una obligación a partir de un monto muy bajo en ingresos en el caso de personas naturales y jurídicas. Ahora, hay una realidad. No todas las declaraciones de renta hasta hace poco, en el caso de personas naturales, era una obligación que fueran firmadas por un contador público, que es una de las, digamos, de los cuestionamientos que a veces se hace del tema y es, vamos, un tema muy purista de aquellos que en la libertad de la tributación. ¿Por qué tiene que firmarlo un contador si es mi derecho o yo necesito declarar? Eso me incrementa el costo de cumplimiento. Lo cierto es que hoy por hoy usted tiene que declarar porque es una obligación que está en el Código Fiscal y que usted debe reportar a la Dirección General de Ingresos sus ingresos y sus gastos, y allí va a tener diferencias. Si usted es asalariado, no tiene los mismos gastos deducibles que si usted es un profesional independiente o un emprendedor, como es el caso de ICAR que mencionaba. Y que si yo soy emprendedor, porque esto corre para un profesional del periodismo como ICAR, como para alguien que nos está escuchando y que es bonero. Y sabe, pero si yo tuviera la posibilidad de que el banco me prestara $1,200, a lo mejor, yo con eso resuelvo y puedo despegar con más fuerza. Pero la gente, como se llama Dirección General de Ingresos, mucha gente no sabe qué cosas tú puedes deducir para que no te sientas que el Estado te está sacando la plata del bolsillo. Porque la ley te permite deducir. Por supuesto. Claro. Sí, a ver. En el caso del independiente, ¿cómo es? Natural, persona natural. La persona natural, sí, porque luego las personas jurídicas son un poco más sofisticadas en su Correcto. modelo. El profesional, digamos, independiente y el comerciante. La norma del código te dice, para usar un término menos legalista, que usted puede deducir todo aquello que le sirva para generar el ingreso o para mantener el ingreso. Y ahí usted definitivamente puede incluir todo lo que usted considere que es necesario. Por ejemplo, si usted necesita, para que yo esté acá sentado, ponerme a disposición una taza de café, una galleta, lo que fuere, como atención a un cliente, usted puede deducirlo. De hecho, hay una línea en la declaración ¿Deducir de qué cosa? el gasto en que usted incurrió Del café y de la La compra del galleta. café y la y la galleta, por ejemplo. Exactamente. Porque es que es necesario. Métalo aquí, profe. Porque, Sí, el café. porque es que si usted no me ofrece ese café, muy probablemente yo no cierre el negocio con usted, Correcto. profesor. Además, hace algunos años, para la década del 2000, hubo un fallo súper interesante. Por ejemplo, Gonzalo necesita el suéter negro para poder venir a trabajar. Si no se pone el suéter negro, muy probablemente no podría venir a trabajar y generar ingresos. Y si tiene 10 del mismo color. Y si tiene 10 Precisamente, si eso pasa, pues eso es deducible. Es decir, es muy abierto el espectro y la administración en eso creo que ha sido bastante ¿Deducible coherente. qué cosa? O sea, ¿La compra el del suéter negro? Claro, No, por supuesto. a ver, Los gastos necesarios Exacto. para la generación del ingreso. gasolina, Es que, alquiler. bueno, En el caso de independientes y de emprendedores. Mira, licenciado, yo me estoy enterando durante todos estos días que, a ver, yo me levanto a la madrugada. Ujú, Tengo que hacer una jornada aquí de 3 horas. ujú. Yo tengo que echarle gasolina a mi auto, tomar corredor a mi auto, pagar ropa de plancha. Mi auto salió meses atrás en revisado vehicular y el tema de su mantenimiento y demás, que me acuerdo me dieron factura fiscal y todo. O sea, Claro. todo eso, todo ese componente es deducible de lo que tendría que presentar. O sea, Pero por supuesto, es que, Sí. vamos a ver, si no dispones combustible en tu vehículo, ¿cómo llegas acá a trabajar? ¿Cómo generas realmente el Ujú. recurso o el ingreso? Entonces, digamos que el principio es bastante abierto.
por fortuna, en el Código Fiscal está así. Y la administración así lo ha considerado siempre que usted lo sustente. En algunas ocasiones hay exagerados que en la parte de atrás de la factura de gasto, pues obviamente hacen una asociación de, con esta factura, en este restaurante yo generé este ingreso con esta factura de este señor. Vamos, eso sería, digamos, el escenario ideal. Es decir, yo fui a un restaurante, me reuní con el profesor Cabrera y luego el profesor Cabrera me dio la oportunidad de atenderle un proceso. Esa es la relación que debería hacerse en un mundo ideal. Lo cierto es que la administración ha sido bastante elástica en eso, en una función de recaudación que me parece que es la correcta. Profesor, al final, en el caso de independientes y de personas naturales comerciantes, ¿ok? Porque independiente entendiendo el que tenga una idoneidad. En el caso de los asalariados no están abiertos. En el caso de los asalariados son más estrechas las vías para realmente incluir gastos o deducirlos. Un gasto por tradición es aquel que guarda relación con el interés hipotecario, que no está subsidiado a través de una tasa, digamos, disminuida, que es la tasa de interés preferencial. Tiene otros gastos, por ejemplo, como los seguros médicos. Tiene otros gastos como los seguros, como por ejemplo los préstamos educativos. ¿Ok? Tiene también la oportunidad de deducir, que esto es súper interesante, hace, digamos, poco tiempo, y me parece que hace justicia para efectos del contribuyente, de deducir los gastos en términos de educación que usted pague de sus hijos. Así que eso, digamos que en el caso de los asalariados, de igual forma, es decir, tú que hasta julio del año pasado, Icar, eras asalariado, no necesariamente el 100% de lo que te retuvieron era lo que tenías que pagar. Si tenías un seguro educativo, si tenías una casa, si tenías, por ejemplo, un fondo de inversión, perdón, de pensión de retiro, por futuro, por decir uno, usted perfectamente con una carta, usted podía llevarlo a una declaración de renta y usted podía recibir un crédito por lo que le hubieran retenido de más. Eso usted lo puede hacer a través de la declaración de renta, pero también los empleadores pueden hacerlo. Un empleador puede, si lo gusta, usted puede recibir de igual forma las cartas de sus empleados, ¿ok? Y usted puede aplicar ese descuento en las retenciones que tenga que hacerle en los meses de agosto hacia adelante. Eso sí no lo sabe la gente. Eso sí es verdad que no lo sabe. Y eso es un beneficio para el asalariado que no tiene que presentar una declaración de renta. No tenía la más leve idea. Entonces, hay dos modelos básicamente para recuperar el crédito en el caso de los asalariados ICAR, profesor Gonzalo y Melissa. Estos dos modelos, el más utilizado es el que acabo de mencionar, que son las declaraciones de renta, donde usted se presenta de manera directa a la Dirección General de Ingresos. Mire, perdón, este oyente me dice, profe, yo empecé a declarar impuestos como asalariado desde 2019. Hice un cálculo de cuánto dejé de ganar en concepto de devolución de impuestos los años que no declaré, y son casi 50,000. Y no son canguros, dice. Nadie me enseñó, por ejemplo, que todos los intereses de préstamos hipotecarios son deducibles de impuestos. Así es. Mira, efectivamente. Hipotecario. Sí. Ahora, con eso una consulta. Por ejemplo, a mí acá me devuelven todos los años. Cuando yo hago mi declaración, mi empleador me descuenta directamente y es como extraño, pero a mí todos los años después, al final del año fiscal, me llega un cheque por parte de la recaudación de impuestos que me calcula todo lo que yo sobrepagué. Sí. Eso existe una figura parecida en Panamá, cuando a alguien le pasa eso. Te cuento. Lo que pasa es que no todo siempre a priori que se ve malo es malo. Una de las razones por las cuales la factura electrónica tiene no solo unas bondades en términos de la administración, sino también del propio contribuyente, es que imagínate, Cristi, que, por ejemplo, tu compañía de seguros, tu banco y la escuela de tus hijos emite una factura electrónica. La administración tributaria, al final del día, lo que haría es, ya tengo la información de tus ingresos porque lo tengo por vía de la Caja de Seguro Social. En línea. Claro, ya tengo los ingresos por vía de la Caja de Seguro Social, que en efecto pasa hoy en día, ¿ok? Y tengo los gastos deducibles como asalariada que en efecto existen. Sencillamente hago una relación de compensación y digo, mira, te retuvieron de más. Y esto es lo que de verdad debiste pagar y aquí hay un cheque por la diferencia. No pasa hoy en día en la República de Panamá. Todavía, entiendo la administración y en eso sé que están trabajando de manera muy ardua, en un proyecto de estas declaraciones prellenadas, que es un poco lo que infiero de la pregunta.
Hoy en día existe el método de devolución que existe en Panamá, pero no es automático. Usted debe instarlo en la administración o bien lo que pudiera estar pasándote también, que no conozco el modelo, es que donde estés, tu empleador hace esta labor, digamos, de colección de los documentos, calcula que te retuve más y te lo devuelve entonces eventualmente. Esa figura, Cristi, acá le decimos factura digital, factura Electrónica. Factura electrónica. Sí, sí. Esta factura electrónica en un futuro, de que el engranaje pase a la factura electrónica, permitirá ese cruce en línea de prácticamente directo. Claro, y fíjate, lo que te acaba de comentar, no todo realmente es malo. Al final, para ti, que no quieres que Polo te recomiende un contador, sino que prefieres hacerlo tú de forma personal. Pero la ley dice que es un contador el que Claro, tiene que- la modificación de la ley del contador dice que todas las declaraciones que se presentan ante la administración tienen que estar refrendadas por un contador. El Código Fiscal antes decía que había cierto monto, hasta cierto monto, las personas naturales podían comparecer de manera personal sin la firma de un contador para ¿Viste? presentar su declaración. ¿Y por qué es así, profe? A ver, No, algo que me está... le voy a decir lo siguiente, Icar. Cada vez que usted vaya a comprar algo, de su rookie, de su nombre, y Pero le, es que, le es que parece. eso es el desconocimiento. Mira, cuando yo estoy hablando con Esther No, pero temprano, no es porque usted le preguntan, factura con nombre, y usted dice, ay, no, No, pida con su nombre. mira lo que me dicen, lo que me dice Icar, el gasto por gasolina te genera, o sea, te evita pagar más. Entonces, a mí me dice el muchacho de la Delta cuando yo voy, quiere factura, no, deme nada más el del punto de pago. Entonces, Punto. el desconocimiento, perfectamente ahora le voy a decir, no, está mi nombre y mi cédula y me tiene una factura que eso Y la me va a ventaja, ayudar. a ver si capto el comentario de Gonzalo y de cara aquí con nuestro invitado Gerardo Herrera. Si yo pido la factura con nombre, como por ejemplo donde más lo veo y lo hago es cuando tomo gasolina, que en el caso de Delta tengo que decir que el bombero te pregunta. Sí. En el caso de Delta, porque las otras no necesariamente. El bombero de Delta en todas las estaciones te pregunta con factura o sin factura, con nombre o sin nombre. Al pedirla con nombre, tengo que dar mi dígito verificador, además de mi cédula. Listo. Pero eso que supuestamente eso me facilita a mí porque ya eso queda registrado automáticamente. Dos cosas. Uno, en efecto, la factura electrónica tiene un modelo, a diferencia de las facturas por equipo fiscal, en donde la administración no necesariamente le tiene que pedir a usted los documentos cuando usted va a pedir el crédito o cuando usted va o le hacen un proceso de fiscalización, porque se entiende que ya la administración lo tiene en su base de datos y si usted me pregunta, oye, pruébame todos los gastos de gasolina, no, mira, todas las facturas las tienes tú ya, porque yo todas las facturas las documenté con mi nombre, mi RUC y mi dígito verificador. Que recuerde que antes este papel químico mucha gente le sacaba copia porque se borraba. Se borraba. Correcto. Entonces, cuando la Dirección General de Ingresos hacía el proceso de fiscalización, se encontraba con un papel que no tenía contenido. Y lamentablemente, a pesar de que sea un tema pernicioso para el contribuyente, si no tiene nombre, puede al final prestarse para que una factura suya yo la registre en mi declaración. O sea, sí, porque pasa. Sí, Pasa. sí. Yo me acuerdo, veía ¿cómo se llama? La casa de autoparte, Ajá. que el mecánico dije, no, ponle a mi nombre. Sí, sí, sí. Al nombre de los que compraban $300, $400 en repuesto de auto, Que no eran de él. que no eran de él, que pero eran la de- declaraba como si fuera Claro. él. Pero- O sea, el decirle al expendio, al comercio, tu nombre, tu RUC y y dígito verificador, Crédito verificado. automáticamente se carga a una cuenta individual. Sí, está en la Dirección General de Ingresos. Se entiende que debe haber en el servidor, pues obviamente una lista de documentos que le llaman, que lo último que vi, ya iban por millones de documentos recibidos, lo cual dice que el modelo de factura electrónica realmente la gente lo ha recibido de forma adecuada. Y yo creo que al final es beneficioso, ¿sabes? Pero sí, en efecto, debe quedar guardado en la cuenta o queda guardado a nombre suyo, a nombre tuyo, Icar. Profe. Claro que sí. Ok. Ahora, yo sí quisiera preguntarle, porque hay una gran cantidad de oyentes que aquí escriben, y es una pregunta muy básica. ¿Para qué sirve pagar impuestos? Porque hay quienes dicen, no, es que se lo roban, es que yo no voy a pagar impuestos porque se lo... ¿Por qué es importante pagar impuestos? Hay un libro que dice que cuando uno empieza diciendo que algo es básico es cuando más presión siente quien tiene que contestar la pregunta, Sí. ¿no? A ver, yo creo que la literatura más longeva al final termina diciendo, y hay un libro, sé que no le guste, como decía esta mañana Cristi, los puristas economistas, que de repente
le gusta más la teoría de la banca central como digamos, este estabilizador de la economía. Pero John Maynard Keynes al final del día termina hablando de que los tributos funcionan primero para dar paz, ¿ok? ¿Y por qué dar paz? Porque debe atender las 3 funciones básicas del Estado, y estas funciones básicas que pues, en su momento ya no guardan ninguna relación cuando el Estado inicia con la realidad, es para satisfacer precisamente estos servicios que el Estado brinda, que no necesariamente tienen una relación dólar a dólar. Por ejemplo, es posible que la construcción que se haga hoy en mi pueblo, Antón, no necesariamente beneficia a Gonzalo en su finca en Chiriquí. Pero al final del día es un poco del contrato social y es atender las necesidades de cada uno de nosotros en la forma apropiada, que creo que eso es lo más importante, en la forma apropiada. Y por ejemplo, lo que decía antes el profesor Icar, educando al contribuyente de que tiene beneficios también que no necesariamente le hacen pagar más impuestos de lo que debe pagar, ¿no? Sino pagar lo justo. En mi opinión, para atender necesidades y garantizar la paz, Gonzalo, creo que sería una respuesta razonable. Ahora, hay una tabla en la norma dice, puedes deducir esto, puedes deducir esto, pues ¿eso existe? No. Y entonces, ¿cómo él sabe que puede meter nuevamente, esa es la belleza, planchadora? Esa es nuevamente o la lavandería. Tengo que pedirle al chino, entonces, factura fiscal. Es que me llama la atención porque, por ejemplo, en estos días yo le vengo a traer una factura de, no sé si era gasolina o de un almuerzo a la señora Lorena, y me dice, no sé, a mí ya me llegó. Sí, por factura electrónica, por el correo. Ya me llegó. ¿Electrónica o digital? Electrónica. No, la factura, el término es factura electrónica, pero llego por vía digital a través de un correo electrónico. Entonces la pregunta es esa, o sea, ¿cómo yo sé o en qué parte de la norma está? Porque aquí varios oyentes me están escribiendo pero dígale que hable de la discrecionalidad del funcionario de la DGI, que es el que va a decidir si sí o si no, y así no es el juego. Sí, a ver, el código como tal o la ley te dice que todo el gasto que usted necesite para generar $1 Es o muy para generar abierto ingresos y para conservarlo. Si yo necesito reunirme con usted, yo puedo probar que necesito invitarle a almorzar, porque es que eso es parte de mis amenities para poder generar ingresos, porque yo le manejo una cuenta, la administración no puede objetarlo. Es más, me atrevería a decir, profesor, y no quisiera en esto tampoco decir que no pasa, pueden haber casos. En la mayoría de las fiscalizaciones que yo tengo la oportunidad de ver, creo que la administración no cuestiona eso. Lo que más cuestiona es la falta de documentación, que tenemos un problema serio, y me incluyo como contribuyentes. No nos gusta pedir la factura, no nos gusta pedir los documentos, como decía Gonzalo, y es necesario porque cuando llego y digo, me gasté $2,000 en combustible, bueno, deme las facturas de los $2,000. Ah, no, es que solo tengo 1,000. Y la administración termina, obviamente, objetando $1,000 en eso. La administración no debería objetar eso. Siempre que usted lo pruebe y su modelo de negocio razonablemente, vamos, si usted tiene, por ejemplo, este modelo de negocio, no me diga, por ejemplo, que tiene $50,000 en movimiento de tosca, en gasto de movimiento de tosca. Claro. O sea, tienen que ser razonables, obviamente, en eso. Y yo creo que es bueno y sano que sea tan abierto, porque al momento de ser cerrado, y yo creo mucho en la libertad de mercado, eso restringe los modelos de negocio. Si usted tiene un modelo de negocio disruptivo, al final del día no podría deducir esos gastos. Claro. Aquí tengo preguntas de los oyentes y le preguntan si se puede deducir los gastos de educación que uno tiene con sus hijos en la escuela y en la universidad. Si eso se puede hacer directo con el patrón en la planilla o hay que hacer una declaración de renta. Depende. Eso no depende del empleado, eso depende del patrono. El patrono decide si él quiere o no acoger este modelo. Ojo, eso tiene, digamos, un asterisco ahí. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Una ley para eso, Exacto, me acuerdo. Que se hizo al final engorroso poder hacerla uso. O sea. Porque, vamos, también el modelo de negocio y en el caso de tu hija, tú recuerdas que los busitos, por ejemplo, no documentaban las transacciones de pago. Y era un poco, digamos, este avatar de, oye, ¿qué puedo deducir y qué no puedo decir? En efecto, contesto la pregunta. Sí, los gastos son deducibles, tienen un monto máximo, y va a depender el modelo de deducción en el impuesto sobre la renta que retiene el patrono del patrono. Es decir, si el patrono decide constituirse en
digamos, fiscalizador solidario con la DGI, en donde dice, bueno, mira, yo voy a revisar, profesor, en su caso, que Melissa me traiga las facturas con el número de RUC y demás, porque si no me la trae con RUC no se la voy a aceptar para efectos de deducirle el impuesto sobre la renta. Esa es una labor de fiscalización y lo que te dice la ley en ese caso es que el patrono, y por eso muy poca gente lo aplica, es solidariamente responsable con la DGI por lo que el empleado no haya pagado. Ese es, digamos, el hándicap ahí, ¿no? Para aquellos que nos descuentan impuestos sobre la renta, ¿aplican o están obligados también a ir a presentar declaración de renta? Sí, por supuesto. Aquellos que descuentan son contribuyentes en su propia medida por su negocio. Es decir, si yo tengo un negocio, por ejemplo, un lavauto, y ese lavauto tengo 5 empleados, y esos empleados, al final yo le descuento impuestos sobre la renta, no tiene nada que ver eso con mi obligación de ir a declarar a la DGI y, por supuesto, incluir el gasto de salario por lo que le haya pagado a cada uno de esos empleados. Así que sí tienen que presentar declaración. Soy asalariado, tengo a mis hijos en escuela privada. ¿Puedo presentar las facturas del pago mensual de la escuela? ¿Ese gasto es deducible del impuesto? Sí, acuérdense de algo, y esto es importante. Para poder deducir gastos en impuestos sobre la renta, usted tiene que ser contribuyente de impuestos sobre la renta. Claro. O sea, eso es importante. Sí, si usted es contribuyente del impuesto sobre la renta, usted puede incluir el gasto, claro que sí. Bueno, ya los gastos escolares ya lo comentamos. También acá le preguntan cuál es el trámite para la devolución de los intereses hipotecarios. La devolución de intereses hipotecarios. Es que los intereses hipotecarios no se devuelven. Lo que sucede es que usted, como tiene, digamos, ingresos como salario y usted tiene la posibilidad de deducir gastos, usted toma el gasto de intereses hipotecarios y usted ese gasto de intereses hipotecarios entonces lo incluye en una declaración de renta y lo que se llama en el formulario renta neta agravable, que para efectos prácticos y más sencillos de uso, la ganancia que haya tenido real en el año, usted entonces ahí se va a recalcular su impuesto sobre la renta y si su empleador lo hubiera retenido de más, la administración tendría que devolverle o por una compensación con otro impuesto o por obviamente un cheque o un ACH que se hace ahora en la suma que lo hubiera retenido de más. Fíjese, hay un tema con respecto a la recaudación del Estado. Yo quiero salirme un poco del tema personal o local del ciudadano, sino a un tema del Estado. Hay una realidad. La DGI, por cada transacción de tarjeta, el 50% lo retiene el Estado y el otro 50% lo paga el contribuyente. En este caso, la empresa, el emprendimiento, como sea. ¿Usted no cree que si queremos mejorar la recaudación como Estado, ese porcentaje debería aumentarse al 100%? O sea, que de cada transacción que se haga de manera electrónica, con una tarjeta, con una clave, el 100% de ese impuesto vaya directamente a la DGI y no se pique en dos. ¿Usted se refiere al ITBMS? Sí, señor, al ITBMS. Al ITBMS, ok. Sí. Mira, a ver, mi poca experiencia en el tema, pero el gran problema con los modelos de retención en la fuente es que no necesariamente permiten, Gonzalo, la función de compensación que este tributo tiene, digamos, en su génesis. Si, por ejemplo, en tu caso, tú importaras, qué sé yo, la franela que tienes puesta, tú abonaste por esa franela un porcentaje de ITBMS cuando la introdujiste por aduana. Sí. ¿Ok? Cuando tú me la vendes, yo paso mi tarjeta, hay un porcentaje de ITBMS, Uh-huh. y si el modelo fuera como el que sugieres, el banco tendría que remitir 100% del ITBMS a la DGI. Exactamente. Pero no pudieras tú compensar, que es la labor primordial de, digamos, el impuesto de ITBMS que caiga sobre el consumidor final, ese 50 o ese 20 o lo que hubiera de utilidad entre lo que pagaste por la franela y en lo que lo vendiste, que es básicamente, por eso dice que es un impuesto en cascada. Entonces, sí, en términos de eficiencia, estoy completamente de acuerdo contigo. Y si fuere, y yo creo que todos debemos aportar en pro de la recaudación en la medida de lo justo. Claro. A medida de lo justo. Me preocupa un poco del modelo que me gusta, y de hecho te confieso algo. En algún momento yo estuve en Costa Rica, porque cuando se hablaba del impuesto, por ejemplo, a las plataformas digitales, Gonzalo, Costa Rica aplica un modelo similar de retención en la fuente sobre plataformas. Hace un listado, dice Netflix, Disney, Bueno, todas las transacciones que pasen por el banco, ¿ok? Yo le voy a cobrar el 100% del IVA, ¿ok? Y lo voy a dejar entonces, y lo voy a remitir al Estado. Eso es relativo, porque tú realmente lo que deberías es pagar sobre la utilidad. Claro.
Entonces, me gusta desde el punto de vista de mejorar la recaudación y creo que todos tenemos que ir en pro de eso, pero me preocupa porque al final, en emprendimientos como el de pequeños, medianos emprendimientos, ese factor de liquidez es importantísimo, es muy importante. Entonces, sería un tema que yo en una política pública diría que habría que revisarlo. A ver, aquí tengo una pregunta. Dice, si yo compro un equipo de audiovisual por Amazon, que lo voy a usar para hacer podcast, para trabajar en ¿eso está sujeto también? Wow, interesante. Si compro un equipo audiovisual por Amazon, Por bueno, una plataforma X, ¿no? vale, la que fuera. Mira, parte de una premisa y es que cuando usted importa un equipo y usted lo utiliza, usted debe tener una factura para que pueda Claro. incluirlo dentro de su declaración. Si usted no tiene una factura que sustente eso, corre el riesgo de que no pueda deducirlo. Entonces, y hay un problema con eso en muchos modelos de negocio cuando deciden importar este tipo de insumos. En algún momento de mi vida, por ejemplo, había clínicas en materia de ortodoncia que importaban el 100%, cuando salió de moda, yo no sé si alguien lo recuerda, pero Invisalign, este tipo de métodos que eran un poco más sofisticados y un poco más estéticos. En Panamá no había laboratorios para eso, entonces eso era un problema en términos de la deducibilidad del gasto. Claro, pero ahí sería la factura del producto que usted compra en Estados Unidos, que no lleva ITMS, o la factura del proceso de importación. Bueno, es que vamos a ver, si usted para efectos de ITBMS ya lo paga cuando, asumiendo que no se importa en un lote, que en efecto viene de forma identificada, usted paga el ITBMS cuando lo importa. Claro, pero usted, al puerta a puerta o a aduana, porque son No, dos cosas diferentes. Por eso, asumamos que el modelo, pensemos de forma elegante, pensemos que el que lo importa, que puede ser cualquiera de estos negocios, Ujú. al final no le importa en batch o en, digamos, en un contenedor con 50 Claro. artefactos más, sino que en aduana en efecto lo identifica y cuando lo identifica dice, bueno, mira, yo traje este teléfono tiene un precio de $50,000, de $1,000 y por este teléfono Gonzalo tiene que pagar esta cuota aparte en ITBMS. Eso no es necesariamente lo que pasa hoy en día y yo creo que la administración está haciendo un esfuerzo muy interesante y aduana también por atender esto, porque al final, ¿cuántas personas realmente asisten a una casa donde le traen las cosas por Amazon, por eBay y no se preocupan de eso? Y eso tiene un riesgo, el que acabas de mencionar. No, pero lo que pasa es que también aduana, no sé, a lo mejor sí es una presión personal. Aduana sí tiene que actualizar el tema de importación y los montos en cuanto a cuánto hay que pagar. Y el tema arancelario, ¿no? Aquí se le clava arancel a casi todo y no producimos absolutamente nada. Sí, sí, sí. Bueno, el Código Fiscal te dice que es de administración del Ministerio de Comercio e Industria y de, obviamente, la Comisión Arancelaria, de donde está el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero si lo trae, yo creo que pudiera en el balance Aquí incluirlo. tengo, mira, esta pregunta es del amigo Polo. Dice, pregúntale qué pasa. ¿Por qué se ríe, profe? Si el hombre está en sintonía, por Dios. Pregúntale al licenciado qué pasa cuando uno es asalariado y paga sus impuestos retenidos por la empresa, pero que también es independiente y hace declaraciones y también paga impuestos. Está pagando, oye, está sumando a 4 manos, Polo. Es asalariado e independiente. ¿Qué pasa? ¿Se paga doble, dice? Ese es bien común, fíjate. Lo primero que creo, y no Pero lo de que está obligado a declarar, sin duda Sí, está obligado. O por sea, supuesto. el que es asalariado, y eso ocurre, es asalariado y al mismo tiempo emprende, ese sí es verdad que está más que obligado. Todos estamos obligados, pero ese está más que obligado a declarar. Mire, le comento algo. Por ejemplo, y no lo mencionaba antes, en el caso de los asalariados puros, ellos declaran porque quieren al final, ingresar un crédito por el pago en exceso. No es obligación. Pero en el caso de esto, y es muy frecuente, profesor, ver asalariados que conducen, por ejemplo, a través del uso de plataformas, que tienen, por ejemplo, un negocio, no sé si lo han visto, pero transporte selectivo, que también tienen algunos, digamos, un salario y también tienen ese side business. Aquellas que hacen manualidades, aretes, bisutería y demás, que también lo hacen, sí, en efecto, están obligados a declarar. Y aquí hay un tema bien interesante, que en algún momento lo he visto con mucha frecuencia, Icar. Y paso para dar un consejo, si es posible, a aquellos que tienen esta situación. No es correcto que usted, bajo la premisa de que como tiene un negocio aparte de su salario, puede incluir todos los gastos
que a bien tengan relación con la generación del ingreso, usted exceda la proporción en gastos que tiene en ingresos. Es decir, si sus ingresos, aparte de su salario, son 10%, no ponga gastos que no son deducibles para asalariados por más de 10%, porque si no la administración al final se los va a objetar. Pues no tendría... No Entonces se tiene- va a poner bravo. Claro, entonces, si usted me dice que se gastó $5,000 generando 100, no tiene como mucho sentido cuando realmente su fuente de ingreso es el salario y eso tiene 3 o 4 rubros que son gastos deducibles. Es una maleantería. Yo no quiero... Bribonada, juega vivo, pues. Ya que no. Digo, Juega vivo. juega vivo. Yo creo que la administración está en pro de atender eso y está haciendo un esfuerzo muy 8, importante. 12 minutos. La verdad es que este es un tema que a mí me genera, yo no sé por qué, yo estoy escuchando a nuestro invitado, a mí me genera estrés. A mí también. A mí también, Y profe. lo digo A mí porque también. esa cultura del pago de impuestos, o mejor dicho, del no pago de impuestos, prevalece mucho en nuestra sociedad. Pero una vez más tengo esta experiencia cuando viene un invitado como el de hoy, Gerardo Herrera, que nos comienza a explicar, mira, que puedes hacer esto, pues no es que te están persiguiendo, sino que mira, declara tu ingreso, pero también puedes deducir esto, tú dices, bueno, pero el asunto no es tan malo, pues, Claro. como me lo han pintado. A mí me parece, Melissa, que debemos traer a Gerardo Herrera nuevamente porque en marzo finaliza, ¿no? Sí, el periodo de declaraciones de renta inicia, Icar, el periodo tradicional es de enero a diciembre y luego del 1 de enero del año siguiente al 15 de marzo las personas naturales como tú Ujú. deben presentar su declaración y tienen la posibilidad, si no estuvieran listos, de pedir un mes adicional de prórroga, con lo cual todavía tienes tiempo. Para pagar. No, O para declarar. Para declarar. Para declarar. Para pagar tienes que pagar en marzo. Pero si hay arreglo de pago, ¿no? Sí, claro, la administración siempre ha tenido arreglos de pago. Lo que pasa es que, como usted bien decía esta mañana, el modelo quizás en una ley anterior permitía alguna flexibilidad. En este caso, digamos, el precio de entrada es 25% Del 100% de lo que te salió en la declaración. de lo que usted deba, de lo que usted Pagas 25% y te hacen arreglo de pago. Sí. Con lo de Ahora, yo tenía un dato bien interesante, profesor, que a mí me gusta mucho porque cuando usted es, digamos, emprendedor y es su primer año, usted siente un poco el tema. Pero como usted tiene un impuesto adelantado, que le llaman impuesto estimado en su declaración, y después podremos verlo, realmente el primer mes de marzo no es tan fuerte, porque usted ya trae un crédito de arrastre si pagó con el impuesto estimado. Por eso es que el señor está calladito aquí, él va a caballo. ¿Quién? Yo. Ah, Pero a caballo, al o sea. manejarlo. Gonzalo está bien el estrés- documentado. A mí el estrés Sí, que me da. él va a caballo. No, pero a ver, si está uno tiene, tranquilo. uno tiene que pagar una cantidad de impuestos y está con, con No, los pero a mí- contadores. a mí lo que me genera Dale para estrés- acá, dale para acá. Lo que me genera estrés es el desconocimiento, porque Sí. esto para mí es nuevo. Pero, No, Icar, le esto voy a para decir mí- algo. Ajá. Le voy a decir algo. No siendo el sabelotodo aquí ni nada por el estilo, porque soy un ignorante también en el tema. Usted le paga a un buen contador mensualmente lo que cobra un contador y usted se olvida. El señor le dice, dame esto, y usted... Por lo mismo, porque hasta ahora me estoy desayunando. ¿Cómo hacemos para el tema de los corredores? Que uno mete todo el tiempo corredor también. Recuerda que la plataforma tiene un listado de transacciones que usted hace. ¿Usted está de cuenta? Ah, se lo pido a ENA. Sí, o usted lo Igual que como le pides al banco tú una vez al año la carta. la de- plataforma te dice, creo que cuántas veces tú y saldos y demás. Creo que lo hace. La plataforma de ENA, sí. Sí, la Y plataforma. con La eso pi- ya. Se lo pides. Sí, ya usted mire, lo- ve. Pero igual que pides la carta Totalmente. al banco de hipoteca, de de lo que has intereses pagado. hipotecarios, claro que sí. de Exactamente. Intereses hipotecarios. Claro que sí, al final del día. Sí, yo creo mucho, Gonzalo, que yo creo que ese es el punto, ¿no? Y yo trato siempre, y algo que decía el profesor es muy cierto, de un poco hablar del tema más que hablar de lo malo de lo que se puede hacer. Pues la gente siempre habla de los temas drásticos. Yo creo que hay personas que a mansalva, con dolo, sabiendo que tienen que hacer algo, terminan, digamos, haciéndolo de forma errada para... No, yo lo he escuchado. Para- ¿Cómo hago para Oye. declarar menos? Sí, ¿Ves? sí. Pero entonces, Melissa, martes de tributación. Podemos poner así. Ok. Parte de tributos. Mire que la gente, aquí tengo una cantidad de preguntas que no voy a hacer porque ya está nuestra siguiente invitada allá afuera, pero sí me doy cuenta que es un tema que la gente le preocupa por un lado, quieren saber por el otro, y bueno, ambas cosas para decir, "Ey, yo no quiero tener problema con el Estado, Claro. porque el día menos pensado se te aparece el Estado a través de la DEISA y vean a dónde tú estabas en todo este tiempo.
Bueno, profesor, solo un último comentario. Mire, en los periodos de crisis, históricamente, los estados es donde más ahínco le han dispuesto a la materia fiscal o tributaria, porque es la única fuente Obvio. que tienen. Claro. Entonces, yo creo que es un momento propicio precisamente por la necesidad y que mi admiración casualmente para el ministro, un trabajo muy fuerte que tiene que hacer el director general de ingresos, y yo creo que un poco la educación desde el punto de vista tributario fiscal va a ser muy, muy importante. Martes de tributación. Martes de o tributación. martes de salir huyendo. Podemos iniciar, O martes de Melissa, salir huyendo. con don Gerardo Herrera. Martes de tributación, martes de tributos. Pero sí. Sí. Ella ni habla porque como ella no paga tributos, ella, No. ella va a caballo también, igual La que el caballo. otro. Yo le traje un regalito también a Melissa Que me encantó. que la espero que le mis guste. favoritas. Que espero que le Gracias. guste. Para que se endulce. Para que se Ok. endulce. Don Gerardo Herrera, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. Gonzalo. Me doy Gracias. cuenta que no me toma la palabra, pero está bien. Vamos a hacer los martes de tributación. Sí. Melissa lo estará llamando. Gracias, Gerardo, muy ¿Cómo no? amable. Hasta luego. 8:17 minutos. Panamá Hub de convenciones